Episodio 1. Humo sobre Birmingham. Aquí, en el corazón metálico de Inglaterra, no nacen mitos, se forjan. Tras la posguerra de 1945, esta ciudad vive a golpe de turnos, soldaduras y sirenas. Birmingham no canta, rechina. Y justo ese rechinar será el primer acorde de Black Sabbath, Tony Iommi, adolescente zurdo, operario en una fábrica de metal. En una jornada cualquiera de 1965, pierde las puntas de los dedos medio y anular de su mano derecha. Para un guitarrista zurdo, la mano derecha pisa el diapasón. Es decir, fin de la historia. O eso habría pensado cualquiera. Pero la obstinación también se funde. Iommi moldea dedales de plástico de una botella de detergente, rebaja cuerdas, baja la afinación para aliviar tensión. De un accidente nace un timbre, grave, denso, ominoso. La cicatriz se convierte en sonido. John Ozzy Osbourne, hijo de Aston, busca una banda. Publica un anuncio y responde a otro. Cruza calles conocidas, sueña con escapar del turno de fábrica. Geezer, bajista con cabeza de poeta y lecturas de ocultismo. Bill, baterista con pulso volcánico. Y falta una voz. En 1968, 4 piezas correctas empiezan a acercarse. Se llaman Polka Talk Blues Band. Después, más sobrios, Earth. Tocan blues eléctrico en clubes pequeños, versiones de Howlin' Wolf y Cream. Birmingham ofrece pocas flores y muchas noches de cables pelados. Pero el alma de esa música pide otra cosa: ralentizar, cargar peso, abrir huecos para que asome la oscuridad. Una tarde, Geezer observa la fila ante una película de terror italiana Black Sabbath. La gente paga por ser asustada, dice en voz alta. ¿Y si la música hiciera lo mismo? El nombre queda flotando, como una campana. El diablo sin música, el tritono que las teorías medievales llamaron disonante. Suena aquí como el retrato fiel de una ciudad negra de hollín. Tony rasga 3 notas que no quieren llevarse bien. Geezer se cuelga del tono. Bill abre un paso marcial. Ozzy, con ojos desorbitados, encuentra una melodía entre sombras. No están inventando el miedo. Están dándole un hogar. El nombre cambia, la música cambia, la intención se afila, dejan de acelerar, ahora pesan. Los conciertos se vuelven ceremonias, campanas, truenos grabados, riffs como golpes de ariete. 1969 ve a Black Sabbath salir del sótano con un idioma propio, la metalurgia hecha música. En Londres los sellos huelen a negocio. Un directo feroz y un puñado de canciones bastan para abrir puertas. Les dan un estudio barato. Tiempo justo. La consigna es simple. Entrad, tocad, idos. Lo que para otros sería limitación, para ellos es urgencia, y la urgencia hierve. A finales de 1969, en apenas unas sesiones, registran su primer álbum. El sonido del cuarto se mete en los micrófonos. El eco de la batería, la vibración del bajo, la tormenta de un amplificador que parece respirar. Cada nota lleva un rastro de dolor y terquedad. Black Sabbath, la canción, abre con lluvia, truenos, campanas. No es adorno, es geografía moral. Las letras hablan de demonios, guerras, locura, religión, pero no desde el escapismo. Son crónica obrera con símbolos góticos. Geezer escribe imágenes, Ozzy las encarna con un vibrato tembloroso. Bill y Tony sostienen la arquitectura como 2 columnas en llamas. Mientras el mundo abraza el color y la psicodelia, Black Sabbath suena como el reverso. Menos ácido, más hierro. Si el verano del amor ya pasó, aquí empieza el invierno del ruido. La contracultura también puede ser un mazo. Las primeras multitudes no saben si bailar o resistir. Algunos se van. Otros, al oír N.I.B., se sienten que una puerta se abre hacia algo nuevo. La prensa duda. La gente decide. El negocio muerde. Contratos apretados, adelantos cortos. No hay garantías. Solo una certeza tozuda. Ese sonido tiene sentido. Y no pueden tocar otra cosa. Ha pasado poco tiempo desde que eran Earth, menos desde que Tony aprendió a tocar con dolor. Nada desde que decidieron asustar como en el cine de barrio. Pero el mundo todavía no lo sabe. Falta una fecha para que el trueno se oiga fuera de Inglaterra. Viernes 13 de febrero de 1970. Un álbum homónimo, portada inquietante, cae como un bloque de plomo en las tiendas. Quien lo compra no sospecha que está levantando, sin saberlo, los cimientos de un género. La historia empieza aquí, con 3 notas que no deberían juntarse y, sin embargo, encajan como engranajes malditos. Cuando el primer riff estalle, ya no habrá marcha atrás.
Episodio 2. El nacimiento del heavy metal. Viernes 13 de febrero de 1970. En medio de una Inglaterra en crisis, con huelgas, apagones y calles mojadas, aparece un disco que no se parece a nada. Su portada es un cuadro inquietante. Su música, una grieta en el suelo. Las revistas musicales lo tachan de primitivo, ruidoso, grotesco. Lo llaman carnaval de horror barato. No entienden que ese era el punto. Mientras tanto, en los pubs, en los suburbios, en dormitorios adolescentes, el disco gira una y otra vez, encendiendo hogueras invisibles. Cada concierto es una invocación. Nadie había visto algo así. El volumen como pared, la lentitud como amenaza. El público, dividido entre el miedo y la fascinación, empieza a agitar la cabeza en un movimiento que pronto será ritual. El headbanging. El primer disco no lleva ni meses en la calle cuando ya están grabando el segundo. Paranoid se publica en septiembre de 1970. Grabado en apenas unos días, es un torbellino. Habla de guerras, política, manipulación. El título original iban a ser War Pigs, pero el sello teme controversias en tiempos de Vietnam. El nuevo título, Paranoid, nace de una canción escrita a toda prisa para rellenar minutos. Irónicamente, será su mayor éxito. 3 himnos, 3 estandartes. Paranoid, con sus 2 minutos y medio de electricidad pura. Iron Man, riff convertido en tótem. War Pigs, sermón contra la guerra disfrazado de exorcismo. Sin proponérselo, Black Sabbath acaba de dar a luz al heavy metal. El eco se expande. El disco escala listas en Inglaterra, alcanza el número 1. En Estados Unidos vende millones. La juventud desencantada encuentra en Sabbath un espejo, no flores ni esperanza, sino rabia, miedo, brutalidad. El mundo empieza a mirar a Birmingham con otros ojos. El planeta vive bajo el fantasma nuclear y las imágenes de Vietnam. La música de Sabbath no es evasión, es reflejo. Cuando Ozzy canta generales reunidos en sus masas, millones saben que no es metáfora, es realidad televisada cada noche. Lo que primero fue ridiculizado pronto se convierte en fenómeno. Los críticos comienzan a comprender que esto no es un accidente, que Sabbath no es un grupo más, sino un nuevo idioma musical. Nace un género que aún no tiene nombre, pero ya tiene corazón de hierro. Los conciertos crecen. Pasan de pubs a estadios, de sótanos a multitudes. Black Sabbath se convierte en símbolo de algo más grande que ellos mismos. El rugido de una generación que no encuentra respuestas en las instituciones, pero sí en un riff interminable. El éxito los consume, pero no se detienen. En 1971 lanzan Master of Reality. Tony baja aún más la afinación, inventando un sonido aún más denso. El bajo de Geezer, la voz de Ozzy, la batería de Bill, juntos tallan una nueva montaña sonora. El éxito trae excesos, alcohol, drogas, giras interminables. 4 jóvenes de Aston ahora viajan en limusinas, pero arrastran consigo la oscuridad de la que nacieron, y esa oscuridad empieza a dividirlos. Black Sabbath ha creado un imperio de sombras, pero las mismas sombras que los llevaron a la cima amenazan con devorarlos desde dentro. Y el próximo capítulo mostrará que todo éxito tiene un precio. Episodio 3. El Imperio de Sombras. A principios de la década de 1972, Black Sabbath ya no es un secreto de Birmingham. Sus giras llenan estadios en Estados Unidos, Europa y Japón. El eco de sus riffs es mundial. Pero cada ciudad conquistada alimenta una maquinaria insaciable de excesos y fatiga. El sonido en directo se convierte en leyenda. Black Sabbath toca más alto, más denso, más brutal que nadie. El volumen deja de ser un detalle. Es un arma. Cada concierto parece derribar paredes. Los técnicos temen que los sistemas eléctricos revienten. La vida de gira es un carrusel sin frenos. Drogas, alcohol y noches sin dormir marcan el ritmo. Lo que comenzó como escape se transforma en hábito. El precio. Tensiones, olvidos, accidentes. En medio del caos, sin embargo, las canciones siguen fluyendo. En 1972 graban Volmer 4 en Los Ángeles. Es el disco de la cocaína, de la experimentación y del desenfreno californiano. Canciones como Snowblind son confesiones abiertas de una dependencia que ya no se esconde. Black Sabbath ya no es solo música, es negocio. Los managers exprimen la marca, las giras se multiplican, los contratos se endurecen. Los músicos, sin apenas descanso, se convierten en obreros de su propio monstruo. En 1973, la banda toca fondo creativo. Tony sufre bloqueo, las drogas y la presión casi lo paralizan. Pero de ese abismo surge uno de sus discos más aclamados, Sabbath Bloody Sabbath.
Con arreglos más complejos, sintetizadores y atmósferas progresivas, Sabbath demuestra que no solo pueden ser pesados, también pueden ser innovadores. La tensión entre Ozzy y Tony crece. Ozzy, alma caótica, busca diversión y exceso. Tony, perfeccionista, quiere control y disciplina. Geezer y Bill quedan atrapados en el fuego cruzado. Lo que los hizo fuertes, sus diferencias, ahora amenaza con romperlos. El precio del éxito se mide en cuerpos agotados. Mientras afuera parecen invencibles, dentro están resquebrajados. Las giras se convierten en supervivencia más que en celebración. A mediados de los 70, docenas de bandas comienzan a seguir el camino abierto por Sabbath. El heavy metal empieza a tomar forma con múltiples voces, pero Black Sabbath sigue siendo el corazón oscuro al que todos miran. En 1975 lanzan Sabotage, grabado entre juicios y problemas legales. El título es literal. Se sienten saboteados por el sistema, por su propio management, incluso por ellos mismos. La rabia se convierte en canciones densas, viscerales. El mito crece, pero también la fragilidad. La banda comienza bien a preguntarse si podrá seguir unida. Lo que los une es la música, lo que los separa, todo lo demás. Han creado un género, conquistado el mundo y sobrevivido a sus propios demonios. Pero la década no ha terminado, y antes de que el metal tenga dueño, Black Sabbath deberá enfrentar su peor enemigo, ellos mismos. Episodio 4. La caída de Ozzy. Es finales de la década de 1970. Black Sabbath ha grabado 7 discos en apenas un puñado de años. Han llenado estadios, influido en miles de músicos y levantado un género entero. Pero tras el escenario la cohesión se deshace. El exceso de alcohol y drogas ya no es un juego, es una soga. La grabación de Technical Ecstasy en 1976 revela la fractura. Sabbath intenta sonar más comercial, incorporar sintetizadores, experimentar con melodías suaves. Pero el resultado divide. No es el Sabbath que sus fans conocían ni el que ellos reconocen. Ozzy se hunde. Su dependencia de las drogas y el alcohol lo separa del grupo. Faltas a ensayos, desapariciones de días, actuaciones erráticas. Lo que en escena es carisma, fuera de ella se vuelve caos. El príncipe de las tinieblas comienza a devorarse a sí mismo. Tony, líder silencioso, intenta mantener la nave a flote. Pero la química que alguna vez fue perfecta se desmorona. Never Say Die aparece en 1978, un álbum que respira más cansancio que furia. Sabbath suena confundido, como si buscara un nuevo rostro y no lo encontrara. En esa gira, Sabbath lleva como teloneros a un joven grupo norteamericano, Van Halen. Eddie Van Halen deslumbra con su técnica innovadora, su energía fresca. Muchos sienten que Sabbath, los padres, están siendo eclipsados por sus propios herederos. La tensión llega a su punto de quiebre. En 1979, tras años de conflictos y ausencias, la banda despide a Ozzy Osbourne. No es un golpe de rabia, es una medida de supervivencia. Black Sabbath, sin su voz icónica, parece condenado. Ozzy cae en espiral. Encerrado en hoteles, consumido por las adicciones, muchos lo dan por acabado. El hombre que puso voz a Iron Man parece un fantasma. La prensa sentencia, su historia terminó. Pero en las sombras espera un nuevo capítulo. Tony conoce a Ronnie James Dio, ex cantante de Rainbow. Su voz es distinta a la de Ozzy. Poderosa, operística, con un filo épico. Black Sabbath aún no está muerto, solo mutando. De la unión nace Heaven and Hell. El disco marca una resurrección inesperada. Sabbath suena renovado, más afilado, más épico. Canciones como Neon Nights y Heaven and Hell demuestran que la banda puede sobrevivir sin Ozzy, incluso brillar. Dos caminos se abren, Black Sabbath con un nuevo rostro, Ozzy Osbourne perdido en la oscuridad. Nadie puede prever que ambos se convertirán en leyendas paralelas. El trono del metal, lejos de vaciarse, empieza a duplicarse. Mientras Sabbath renace con Dio, Ozzy prepara sin saberlo la venganza más improbable. El mundo está muy a punto de conocer a un murciélago y a un hombre que se convertirá en mito solitario. Episodio 5. Heaven and Hell. Tras la caída de Ozzy Osbourne, pocos creían que Black Sabbath pudiera sobrevivir. Pero a comienzos de 1980, con Ronnie James Dio al frente, el grupo renace. El sonido se transforma. Menos bruma, más filo.
Menos blues, más épica. Nace Heaven and Hell. En esas sesiones, la química es inmediata. Dio aporta disciplina y melodía. Tony, riffs monumentales. Geezer, letras que ahora exploran batallas cósmicas. Bill, percusiones como martillos de guerra. El resultado es un álbum que muchos consideran la resurrección del metal clásico. El arte del disco es una metáfora perfecta. Lo sagrado convertido en humano, lo divino jugando con lo terrenal. Así suena el disco. Un Sabbath distinto pero igual de perturbador. En la gira mundial, Dio introduce un gesto que pronto será universal: la mano cornuta. El público lo adopta como saludo del metal. El nuevo Sabbath no solo sobrevive, redefine la liturgia de un género. El eco de Ozzy no se apaga. Con la viuda del virtuoso guitarrista Randy Rhoads, lanza Blizzard of Ozz en 1980, un éxito inesperado. El metal tiene ahora dos profetas: Sabbath con Dio y Ozzy en solitario. La rivalidad es indirecta pero evidente. No todos celebran el renacer. Bill Ward, consumido por el alcohol y la tristeza por la marcha de Ozzy, abandona durante la gira. La estabilidad del grupo vuelve a tambalearse. Con Vinnie Appice a la batería, Sabbath graba Mob Rules, más agresivo, más afilado, con canciones como The Sign of the Southern Cross. La crítica lo recibe con entusiasmo, pero las tensiones internas resurgen. Dio quiere más control. Tony defiende su liderazgo. En 1982 editan Live Evil, su primer álbum en directo con Dio. Pero hasta ese triunfo está contaminado. Surgen disputas sobre la mezcla, acusaciones cruzadas de manipulación de volúmenes. La desconfianza hace grietas en la muralla. Poco después, Dio abandona la banda. Con él se lleva su voz única y una parte de la magia. Sabbath vuelve a estar en la cuerda floja, atrapado en un ciclo de resurrección y caída. Durante los años 80, Sabbath se convierte en un carrusel de cambios de formación. Ian Gillan pasa fugazmente, luego Glenn Hughes y otros nombres intentan llenar el vacío. Los discos llegan pero el espíritu parece diluirse. La banda lucha contra su propia sombra. El heavy metal ha estallado. Bandas jóvenes heredan la semilla de Sabbath y la llevan más allá. Thrash, speed, glam. Los padres observan cómo sus hijos dominan el mundo y se preguntan si aún hay un lugar para ellos. El discípulo eclipsa al maestro. Ozzy, que todos creían acabado, se convierte en estrella solitaria. Sabbath, mientras tanto, se hunde en el caos. Pero la historia no termina aquí. El mito aún no ha dado su última vuelta. Episodio 6. Entre tinieblas y redenciones. A mediados de los años 80, Black Sabbath parece un barco sin rumbo. Tony Iommi mantiene el timón, pero la tripulación cambia sin cesar. El nombre sigue girando por el mundo, aunque la esencia se diluye. Mientras tanto, Ozzy, su expulsado, reina en solitario. En 1983, Sabbath publica Born Again con Ian Gillan, ex vocalista de Deep Purple. El álbum, extraño y polémico, se convierte en pieza de culto. Las giras son espectaculares, con escenarios colosales, pero la convivencia se vuelve imposible. Gillan se marcha pronto, confirmando que Sabbath es ya un carrusel de voces. Entre 1986 y 1989, Sabbath se fragmenta. Iommi incluso lanza un disco pensado como solista, Seventh Star, que el sello obliga a publicar bajo el nombre de Black Sabbath. El peso del legado se convierte en cadena. Mientras Sabbath se tambalea, el heavy metal alcanza su edad de oro. Bandas hijas del sonido de Birmingham llevan las antorcha con fuerza renovada. El trono que Black Sabbath construyó ahora parece ocupado por otros. Con la llegada de los 90, el grunge y el metal alternativo dominan. El sonido Sabbath, con riffs pesados y atmósferas sombrías, resuena en la nueva generación, aunque el propio grupo vive en la sombra de su pasado. En 1992, la alineación de Heaven and Hell regresa para grabar The Humanizer, un álbum oscuro, pesado, donde Sabbath demuestra que aún puede sonar temible. Dio vuelve a rugir con furia y el público lo celebra, pero la reconciliación dura poco. Ese mismo año, en un concierto de despedida de Ozzy, Black Sabbath con la formación original se reúne en el escenario. El público estalla. 4 hijos de Aston, juntos de nuevo. Aunque breve, esa chispa encenderá un sueño que parecía imposible. Tras aquel reencuentro, Sabbath vuelve al carrusel de cambios. Tony Martin regresa como vocalista, grabando discos competentes, pero el eco mediático es mínimo. El mito vive más en el recuerdo que en la actualidad. Iommi se niega a abandonar el nombre. Aunque el mundo cambie, Sabbath continúa,
A veces en clubes, a veces en festivales menores. No son los reyes de antaño, pero tampoco desaparecen. Siguen ahí, como una sombra constante. Paradójicamente, la ola del grunge revitaliza el interés por Black Sabbath. Jóvenes que escuchan Seattle descubren en Sabbath a los pioneros de los riffs pesados y depresivos. El mito vuelve a respirar. Las piezas vuelven a moverse. Los años 90 avanzan hacia su final, y el clamor del público crece. Quieren la formación original de vuelta. El destino parece preparar la reunión que muchos creían imposible. Tras décadas de gloria, caos, drogas y cambios, las raíces llaman otra vez. Y cuando los 4 hijos de Birmingham crucen de nuevo el mismo escenario, la historia de Black Sabbath entrará en un nuevo capítulo de redención y mito. Episodio 7. La reunión y el mito eterno. 1997. 20 años después de la ruptura con Ozzy, Black Sabbath vuelve a pisar un escenario con su formación original. Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y Ozzy Osbourne. La espera ha terminado. El público, una marea oscura, recibe a los padres del metal como a dioses retornados. Las tensiones, las adicciones, los juicios, todo parece disolverse en ese instante. La química rota tantas veces regresa intacta cuando suena el primer riff de War Pigs. El círculo se cierra. Durante años el Ozzfest reúne a nuevas generaciones de bandas junto a Sabbath, Korn, Slipknot, System of a Down. Todos reconocen a sus maestros. El heavy metal moderno levanta su bandera frente a quienes lo inventaron. La crítica, que en los 70 los tachó de burdos, ahora los consagra. Black Sabbath recibe premios, entra en el panteón de los grandes. Lo que una vez fue marginal, hoy es historia oficial. Lo sorprendente no son los viejos fans, sino los nuevos. Adolescentes que ni habían nacido cuando Sabbath lanzó sus clásicos, vibran ahora con ellos. El tiempo ha convertido su sonido en leyenda intergeneracional. La reunión no está exenta de dificultades. Bill Ward, golpeado por los años y la salud, a veces queda fuera de giras y grabaciones. Sabbath, aún reunido, nunca logra ser plenamente estable. Con el cambio de milenio, Black Sabbath entra en su tercera vida. Ya no son los jóvenes furiosos de Aston, ni la banda errante de los 80. Ahora son patrimonio de la cultura, los padres fundadores del heavy metal, reconocidos en todo el mundo. Ozzy se convierte en ícono global, incluso fuera de la música. Su reality en televisión muestra al hombre detrás del mito. Caótico, entrañable, contradictorio. Lejos de dañar la leyenda, la expande. El reconocimiento oficial llega al fin. Después de décadas de incomprensión, Sabbath es admitido en el Salón de la Fama del Rock. Lo que nació en un barrio industrial de Birmingham ahora se sella como inmortal. A comienzos de la década de 2010, la banda prepara lo que llaman el último capítulo. Un disco final, una gira de despedida, una manera de decir adiós como lo que siempre fueron. Una sola unidad. En 2013 aparece 13, el primer álbum de estudio con Ozzy desde 1978. Producido por Rick Rubin, el disco recupera el sonido primigenio, riffs densos, atmósferas sombrías. Sorprendentemente, llega al número 1 en varios países. Black Sabbath demuestra que su fuego aún quema. Después de medio siglo de altibajos, Black Sabbath prepara su última gira, llamada simplemente The End. Pero ¿cómo se despide una banda que nunca perteneció al tiempo, sino a la eternidad del ruido? Episodio 8. The End. En el año 2015, Black Sabbath anuncia que el próximo será su último viaje. Medio siglo después de aquel viernes 13 de febrero de 1970, los padres del heavy metal deciden cerrar el círculo. La gira lleva un nombre simple y devastador: The End. El motivo es tan humano como ineludible. Tony Iommi, el arquitecto de los riffs, lucha contra un linfoma diagnosticado en 2012. Su voluntad es seguir tocando, pero sabe que el tiempo ya no juega a su favor. En enero de 2016 arranca la gira. Ozzy, Tony y Geezer, acompañados por Tommy Clufetos a la batería en lugar de Bill Ward, se enfrentan a públicos que entienden la magnitud del momento. Cada riff es una despedida, cada acorde un adiós anticipado. El mundo entero se convierte en altar. No importa la distancia, en cada ciudad los himnos suenan como si fueran la primera vez. Fans de varias generaciones se encuentran, unidos por el eco de 4 jóvenes que un día salieron de Aston. En febrero de 2017, Sabbath regresan y donde todo empezó.
La ciudad de Birmingham, madre de humo y acero, acoge el último concierto. El círculo se cierra donde se abrió. El repertorio es un viaje por la historia. Black Sabbath, War Pigs e Iron Man, Paranoid. Canciones que no solo fueron música, se convirtieron en monumentos. El final no es un estruendo, sino un silencio. La última nota se extingue y con ella concluye una era. Black Sabbath no desaparece. Vive en cada banda de metal extremo, en cada riff pesado, en cada adolescente que descubre Paranoid por primera vez. Lo que nació como una anomalía en Birmingham se convirtió en un idioma universal. Detrás del mito siempre estuvieron los hombres. Imperfectos, frágiles, obstinados. Forjaron un sonido de hierro con manos temblorosas. Y en esa fragilidad radica su grandeza. El primer acorde fue una tormenta. El último, un eco. Entre ambos, medio siglo de oscuridad convertida en arte. Black Sabbath no termina, simplemente se funde con la eternidad del ruido. Epílogo. Back to the Beginning. 5 de julio de 2025. Nadie lo esperaba, nadie lo soñaba. Black Sabbath vuelve a casa para un concierto único, Back to the Beginning. Medio siglo después de inventar el heavy metal, los hijos de Aston regresan al lugar donde todo empezó. Las luces caen, la multitud estalla, suenan campanas, lluvia, el riff de Black Sabbath. La misma oscuridad que estremeció en 1970 vuelve a caer sobre Birmingham. El círculo no solo se cierra, se convierte en liturgia. Las canciones suenan como epitafios. Iron Man, War Pigs, Paranoid. Cada nota es memoria, cada silencio es historia. No es solo un concierto, es un funeral celebrado en vida, una misa de acero. It's a song called Paranoid. 15 días después, el 20 de julio de 2025, John Ozzy Osbourne muere. El príncipe de las tinieblas deja este mundo tras despedirse en su propia ciudad, en su propio altar, con su propia voz. Black Sabbath no pudo escribir un final más perfecto, un regreso al principio y después silencio eterno.